La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El tratado entre el Mercosur y la Unión Europea podría firmarse el próximo 20 de diciembre en Río de Janeiro, según indicaron fuentes del gobierno a Noticias 5, en informativo de la televisión pública. Esta noticia fue colgada el 6 de noviembre de este año. La información coincide con lo declarado por el canciller brasileño Mauro Vieira, quien había afirmado por esas fechas que esa es la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Este era el tema central del reportaje que habíamos planteado para esta mañana con el nuevo embajador de la Unión Europea en Uruguay. Pero en las últimas horas se sumó un dato relevante que tiene que ver con la difusión del documento que presentó el gobierno de Donald Trump, que redefine la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cuando hace referencia a Europa, Washington critica duramente a muchos de sus aliados en la OTAN y señala que su país respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de migración. El gobierno de Estados Unidos afirma que cultivará una resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las propias naciones europeas. Esto fue contrariado fuertemente por la delegación europea en las últimas horas. Para conversar de estos dos temas y de algún otro en la agenda, vamos a recibir esta mañana al nuevo embajador de la delegación europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, como decía, embajador de la Unión Europea en Uruguay. Francisco Morales, Otra Mañana. Sí, embajador, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Contento de estar aquí. El gusto es nuestro. ¿Desde cuándo está en Montevideo? Desde hace 3 meses, llegué a inicios de septiembre. Uh-huh. ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Bien? Muy bien, fui acogido de forma muy calurosa, gente muy simpática, muy amable, me siento como en casa, realmente. ¿Cuál era su misión antes de venir aquí? ¿Dónde estaba? Yo antes de venir aquí era embajador de la Unión Europea en Suiza y Liechtenstein. O sea que un cambio ostensible venir a Sudamérica. Bueno, de una Suiza a otra. La Suiza de América a la Suiza europea. Claro. Está muy bien. Conversemos acerca de su presencia en Uruguay desde el mes de septiembre. ¿Se ha adaptado ya a nuestro país? ¿Ha tenido la posibilidad de recorrer algunos lugares? ¿Cómo ha sido su proceso de aclimatamiento, digamos? Me he adaptado muy bien, me siento bien aquí. Como en mi casa realmente, la gente es súper amable y acogedora, el país es bello, no tuve muchas oportunidades todavía de salir de Montevideo, fue el mes pasado a la fiesta de la Chacra en Canelones, el fin de semana pasado, ahora que ya tengo un coche privado, fui en La Cuesta, por José Ignacio, por ahí. Ahora que va a venir a visitarme mi familia, iremos más al norte, en La Pedrera, a Colonia. Hay muchas cosas que ver y espero con el grupo de embajadores ir a visitar alguna de las intendencias en el interior del país para conocer bien a Uruguay en todas sus dimensiones. Aquí en su descripción señala que usted está casado con Natalia Gitona y tiene 2 hijas. Así es. ¿Van a venir las 3 a visitarlo? Sí, claro. Ah, bien, ¿para las fiestas? Para las fiestas. Bien, y entonces ya tiene más o menos destino de el este en Rocha, el oeste en Colonia, visitar algunos otros lugares de Uruguay más allá de Montevideo. Así es. Bien. Usted, recordemos en la audiencia, es nacido en Atenas, Grecia, tiene una maestría en Derecho Internacional y Derecho Europeo por la London School of Economics y otra maestría en Derecho Empresarial y Derecho Internacional Público por la Universidad de Estrasburgo. ¿Cómo recibió cuando le dijeron su próximo destino es Montevideo? Con alegría, desde luego, porque en nuestro sistema no suelen enviar a uno como embajador en un destino si no lo ha
pedido. Entonces sí que lo había pedido. Había estado una vez en Montevideo hace 15 años por una reunión de los compañeros que se ocupaban de relaciones con todos los países de América Latina, y la verdad es que la impresión que me había hecho era muy positiva y tenía ganas de conocer mejor al país. ¿Cuánto duran las misiones habitualmente, embajador? Depende de los países, pero aquí en Uruguay 4 años. 4 años. En la misma página web donde se lo presenta y extraje estos datos, se plantean como objetivo su misión aquí en Uruguay incrementar las relaciones políticas, comerciales y de cooperación con Uruguay. ¿Cómo piensa lograr esos objetivos? Pues en cooperación con las autoridades nacionales, estrechando lazos, entendiendo mejor cuáles son las expectativas, las prioridades de uno y otro. En el campo de la cooperación tenemos nuestro proyecto Global Gateway, que implica inversiones en hidrógeno verde, por ejemplo. Tenemos un proyecto que lo hemos firmado la semana pasada, que lo ejecutamos junto con las agencias de cooperación de España y Alemania para fomentar la producción e exportación de hidrógeno verde en Uruguay. Uruguay, que es un líder en ese tema, pero también en otros temas como la economía digital, la transición energética, el cambio climático y temas de seguridad, que son también muy importantes y yo diría un reto compartido para Uruguay y la Unión Europea. Capaz que lo pongo en camisa de 11 varas con esta pregunta ahora, pero ¿cómo ve el debate político en Uruguay? ¿Lo sorprende? ¿Lo anima el nivel de fortalecimiento que tiene nuestra democracia? ¿Cómo lo advierte? En los tiempos que vivimos, donde se ve en muchos países que la polarización está llevada al extremo, yo diría que Uruguay es casi un milagro. Me describieron la toma de posesión del presidente Orsi, donde estaban presentes todos los presidentes precedentes que todavía viven. Veo que las fuerzas políticas colaboran en adoptar leyes por el bien del país. Todo eso es algo extremadamente positivo y desgraciadamente bastante raro en el mundo de hoy, y ojalá que eso sigue siendo así. A mí me gusta mucho esa moderación, esta tolerancia, este espíritu de cooperación entre fuerzas políticas para el bien del país. O sea que realmente estoy muy positivamente impresionado por Uruguay. Embajador, obviamente el tema central que está arriba de la mesa hace mucho tiempo entre Mercosur y la Unión Europea es la posibilidad justamente de firmar un tratado de libre comercio. Estuvo la presidenta de la Delegación Europea, Ursula von der Leyen, en diciembre pasado, en la reunión del Mercosur que se llevó a cabo aquí en Montevideo. ¿Cómo está viendo este proceso? ¿Cómo lo ha seguido usted? El proceso avanza bien. La presidenta, como recordó usted, Ursula von der Leyen, estuvo aquí para marcar el fin de las negociaciones. Luego hay muchos trámites que hacer después del fin de las negociaciones, la corrección jurídica de los textos, que son miles de páginas, la traducción, porque nosotros tenemos 24 idiomas oficiales, y ahora estamos en el proceso de aprobación por el Consejo de Ministros, que espero que el voto va a tener lugar la semana que viene, y esto nos permitirá firmar los acuerdos el día 20 de diciembre, ojalá. Después habrá también que esperar el visto bueno del Parlamento Europeo para que la parte comercial por lo menos pueda entrar en vigor a título provisional, sin esperar la ratificación de todos los Estados miembros. O sea que yo diría que vamos bien.
hay obstáculos, hay voces contrarias, hay procesos que se deben seguir, hay gente que se debe reasegurar que no los vamos a olvidar, sectores sensibles y todo eso, pero la dirección es clara, vamos rumbo hacia la firma, la entrada en vigor, la ratificación. O sea que podemos señalar esa fecha del 20 de diciembre, si todo va sobre los rieles que suponemos, para la fecha de la firma entre ambos bloques. Si Dios quiere, este es nuestro objetivo. Uh-huh. Embajador, a partir de que se ratifique esa firma en esa fecha, ¿cuáles son los procesos? Usted lo mencionaba recién someramente, pero ¿cuáles son los procesos que se activan, digamos? Cada país, cada parlamento de cada país debe aprobar justamente el tratado. Primero aprobará el Parlamento Europeo, que esto esperamos tendrá lugar en la primera mitad del año que viene, del 2026. A partir de entonces, si todo va bien, entra en vigor la parte comercial del acuerdo, porque hay dos partes. Una parte que es más general, digamos, la parte acuerdo de cooperación, y luego la parte comercial que entrará en vigor ya el año que viene. Y después tendrá lugar la ratificación de los estados, de todos los estados miembros, según sus procesos constitucionales respectivos, que permitirá, cuando se lleve a cabo, la entrada en vigor del conjunto del acuerdo global. Uh-huh. Embajador, tiempo atrás entrevistamos aquí en el programa a Omar Paganini, ex canciller uruguayo, que en una misión generada por la Fundación Konrad Adenauer estuvo justamente en dos países de la Unión Europea promoviendo la firma del acuerdo. Usted hablaba recién de obstáculos. ¿Podríamos identificar cuáles son esos obstáculos? ¿Qué países son los que tienen alguna señal de alerta, alguna alarma, alguna preocupación por lo que pueda derivar justamente el acuerdo? Los obstáculos están bien conocidos. Miren, nosotros somos una Unión Europea, una unión democrática de 27 Estados miembros, con 450 millones de votantes, de ciudadanos. Entonces, cada sector puede tener sus reservas, sus objeciones, y eso hace parte del debate democrático. Y este debate democrático está teniendo lugar tanto en el seno del Consejo, donde debaten los Estados miembros, como del Parlamento Europeo, donde debaten los representantes elegidos por los pueblos. Uh-huh. Pero esto no es nada de preocupante, es totalmente normal en una democracia. Uh-huh. Pero entonces, insisto con la pregunta, esas reservas, ¿dónde están? ¿Es el sector agrícola mayormente donde existen esas reservas? Sí, claramente, el sector agrícola, hay algunos temores por la competencia, por prácticas que son diferentes de las nuestras. Hay también reservas medioambientales ligadas con el tema de la deforestación, pero todo eso es legítimo y nos toca a nosotros explicar que esos miedos no están fundidos y que ese acuerdo va a ser positivo para las dos regiones. Uh-huh. En un primer encuentro que se dio entre Mercosur y Unión Europea, cuando, por ejemplo, el que era presidente de la Argentina era Mauricio Macri, la mayor parte de las reservas pasaba también por una cuestión ambiental, digamos, ¿no? Sobre todo por la mirada que tenía Brasil en ese momento del tema ambiental. Hoy, esas cuestiones, las ambientales, ya están superadas. ¿Usted cree que el texto tal cual fue acordado, traducido y está siendo votado, deja por tierra ya las preocupaciones justamente de carácter ambiental?
Claramente que sí, si no, no se hubieran concluido las negociaciones. Consideramos que nuestras preocupaciones, como las del Mercosur, han sido correspondidas de forma satisfactoria y que sí damos el acuerdo por concluido. También las agrícolas productivas, digamos. Todo, todo. Si no, no hubiéramos concluido. Claro, pero igualmente hay preocupación por parte de los países o de los sectores. No hubiera venido la presidenta von der Leyen aquí si no consideraba que tenemos un buen acuerdo sobre la mesa. Las preocupaciones se pueden responder en el marco del acuerdo. Embajador, ¿cuál es el discurso que ustedes, o los argumentos que ustedes les proponen a los euroescépticos sobre la firma de un tratado de comercio con el Mercosur? Los argumentos es que este es un buen acuerdo. La relación política, económica, comercial con una región tan cercana como el Mercosur son muy importantes, que vamos a crear un mercado de más de 750 millones de consumidores entre la Unión Europea y el Mercosur, y que en los tiempos difíciles, inciertos que estamos viviendo, es importante reforzar lazos con amigos, con regiones con las cuales, como en el caso del Mercosur, nos unen lazos históricos, culturales, económicos importantes. Estos momentos, estos tiempos inciertos, por ejemplo, ¿usted valora lo que ha implicado, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, o la mirada que tiene también Estados Unidos sobre el comercio mundial, el hecho de que se pueda haber apurado de alguna manera o profundizado la búsqueda, la persecución de un acuerdo entre ambos bloques? Desde luego hay muchas cosas en el escenario mundial que son fuente de preocupación para nosotros. La invasión rusa de Ucrania fue realmente un electroshock para nosotros. No pensábamos que era posible una guerra territorial de anexión, de aniquilación de un país europeo en el siglo XXI. Es por eso que no estábamos preparados ni militarmente ni políticamente para esto, y tampoco Ucrania. Para ser sincero, también el cuestionamiento de las reglas del comercio mundial y de la economía basados en la OMC y algunas reglas respetadas por todos es una fuente de preocupación, porque estamos viendo un escenario donde lo que prima no es la ley, sino la fuerza, quien tiene más fuerza y voluntad de utilizar todos los medios para imponerse. O sea que sí tenemos muchísimas preocupaciones, y por eso creemos que las democracias europeas y nuestros amigos fuera de Europa debemos estrechar nuestros lazos. Embajador, ¿en algún momento a usted, como integrante del cuerpo diplomático, le preocupó, o mejor dicho, le pregunto si existió cierto grado de desatención de Europa hacia Sudamérica? Más allá de que existen vínculos indestructibles entre Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil con la mayoría de los países europeos, ¿pero en algún momento usted entiende que hubo cierto grado de desatención de Europa hacia Sudamérica? Yo no lo llamaría desatención. Nosotros tenemos que enfocar nuestra atención a todo el mundo si queremos ser una potencia global, y la atención mayor es siempre donde hay
crisis, donde hay un fuego, como por ejemplo en el caso de Ucrania. Y gracias a Dios no hubo crisis mayor en los países del Mercosur en los últimos años y espero que no las haya. Pero eso no quiere decir que no son importantes estas relaciones. Uh-huh. Le preguntaba esto porque en 2022 entrevistamos al ex embajador Paolo Berizzi de la Unión Europea en Uruguay, porque la Unión Europea estaba preparando una contraofensiva diplomática y comercial para intentar retomar posiciones en Latinoamérica, según un documento remitido a los ministros de Exteriores del grupo y que fue publicado por El País de Madrid en ese momento. En los 27 existía alarma ante el avance de Rusia y sobre todo de China en los países de Latinoamérica, una región tradicionalmente vinculada en términos políticos y económicos a Occidente, según señalaba esa crónica. ¿Usted cree que entonces no fue desatención, pero sí evidentemente se consolidaron con mayor prodigación China y Rusia en la región? El mundo ha cambiado en las pasadas décadas. China ha dejado de ser un país en vía de desarrollo a una de las grandes potencias políticas, militares y comerciales en el mundo, y eso se nota también en América Latina, en América del Sur. Y eso quiere decir que hay más competencia, pero la competencia, si es leal, no es necesariamente algo malo. Uh-huh. Pero ustedes han advertido efectivamente que tal vez Rusia estaba más presente en Sudamérica y que ustedes debían retomar parte de ese China de ese ciertamente, vínculo. Rusia no sé cómo está presente en Sudamérica. Uh-huh. Bueno, en un momento lo estuvo a través de Argentina, por ejemplo, con los gobiernos de la familia Kirchner y luego con el de Alberto Fernández. Pero, por ejemplo, sí, había habido un vínculo muy importante con el tema de las vacunas, sí, por ejemplo. Cuando ocurrió la pandemia, Argentina empezó a vacunar con la vacuna hecha en Rusia. Mira, como he dicho, cada país es libre de tener las relaciones con quien quiera, ¿no? Nosotros no pedimos una asociación o una relación exclusiva. Uh-huh. Pueden y van a seguir estar presentes otros actores. El problema que tenemos con Rusia está ligado a la agresión de Ucrania, y es por eso que nosotros hemos impuesto muchas medidas de sanciones contra Rusia, y estamos limitando al máximo la interacción con este país. Y pensemos que eso hay que explicarlo bien. No es porque tomamos parte contra Rusia, es porque Rusia ha violado las reglas de las Naciones Unidas, la Carta de Naciones Unidas, invadiendo a Ucrania. Y eso todos lo tienen que entender, que esto es un peligro para cada uno de nosotros, si esto puede ocurrir sin que haya consecuencias. Uh-huh. Embajador, ¿cuán importante es para ustedes solidificar ese vínculo partiendo del punto de vista democrático, teniendo en cuenta la solidez de las democracias europeas y encontrando hoy unas democracias sudamericanas ya en otro estadio, digamos? ¿Es importante para ustedes también solidificar el vínculo desde esa perspectiva? Es importantísimo, claro. Una de las cosas que nos unen con los países del Mercosur y con Uruguay en particular es la democracia, son los valores, el Estado de Derecho, la protección de las minorías, las cuestiones de igualdad de género, la igualdad, la libertad, la justicia, todo eso es importantísimo. Uh-huh. Volviendo al tratado, embajador, ¿qué sectores de la economía de Sudamérica, y si podemos por supuesto aún más poner el foco en Uruguay, se verían beneficiados
de un tratado de libre comercio con la Unión Europea? Bueno, todos los que exportan o quieren exportar en nuestro mercado único se verán beneficiados por el acuerdo. Los sectores mayores en este momento creo que son el pulpo, no sé si se llama pulpo. La pulpa de celulosa. Pulpa de celulosa. Exactamente, que es el producto principal de exportación hoy por hoy junto con la carne. La carne vacuna, sí, la carne. Estos sectores y quizás otros también verán nuevas oportunidades de exportar más fácilmente y espero bien que lo harán. Embajador, una última pregunta sobre el tema para cerrar el reportaje sobre el aspecto del vínculo comercial, digamos. Usted sabe que Venezuela es parte del Mercosur, pero está suspendida por sus apartamentos democráticos, digamos. La Unión Europea hubiese visto con buen agrado negociar el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con Venezuela integrada. Hubiera sido mucho más difícil, diría yo, porque es un principio de base que negociamos con democracias. Y los problemas que tiene Venezuela con este régimen actual con el Estado de Derecho son bien conocidos. Por eso se plantea que en el caso de la existencia de Venezuela el vínculo con los bloques sería más dificultoso. Yo espero que un día veremos una Venezuela democrática y próspera y estaremos encantados de acogerla en el grupo y ayudar al pueblo de Venezuela en ese camino. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos comunicándonos esta mañana, conversando aquí en estudios con el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, que ha llegado hace pocos meses a Uruguay. Ahora, en un tercer periodo del reportaje, le vamos a preguntar acerca de cuáles son justamente las tareas que desarrolla un embajador de la Unión Europea aquí en Uruguay, cuando ya hay además muchos embajadores de los propios países con representaciones democráticas, diplomáticas. Pero le mencionaba en el reportaje, embajador, esta información que se publicó el fin de semana con respecto a la mirada que tiene el gobierno de Donald Trump sobre su estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Habla sobre América Latina, habla sobre Europa, habla sobre China y Medio Oriente. En el caso de Europa es bastante duro la respuesta mejor dicho, el planteo que tiene Estados Unidos allí. Dice que critica justamente duramente a los aliados europeos y señala que Estados Unidos respaldará a quienes se opongan a los valores promovidos por la Unión Europea, especialmente en materia de migración. El gobierno estadounidense afirma que cultivará una resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las propias naciones europeas. ¿Qué mirada tiene hoy por hoy la Unión Europea con respecto a Estados Unidos, teniendo en cuenta que además muchos de los países que integran la Unión Europea son socios de Estados Unidos en la OTAN, digamos? ¿Cómo lo está viendo esto? Bueno, los Estados Unidos son un socio muy importante para nosotros en la Unión Europea, a nivel político, estratégico, militar, dentro de la OTAN, como usted mencionó. Y yo creo que va a seguir siéndolo. Luego, dentro de cada relación, cada amistad, puede haber diferencias de apreciación y diferencias de opinión. Y allí, claramente, sí que las hay, como usted mencionó. Pero yo creo que nosotros, nuestros Estados miembros y la Unión Europea somos democracias maduras y nuestros ciudadanos nos pueden elegir y lo hacen con gran frecuencia y no creo que ayudan
críticas del exterior, a pesar de que algunas veces alguna crítica puede ser justificada y entre aliados, entre amigos, no está del todo mal que nos digamos las cosas de forma sincera. Estados Unidos está colaborando para solucionar el tema de Ucrania. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Es la perspectiva que tiene la Unión Europea? ¿O en realidad a veces es difícil determinar si Estados Unidos efectivamente está colaborando con una parte o con la otra? Yo quiero recordar que en el caso de Ucrania, la Unión Europea y sus Estados miembros son, y de lejos, el primer donante en ayuda militar, en ayuda económica, en ayuda humanitaria, que hemos acogido millones de refugiados, pero la contribución de Estados Unidos ha sido esencial también, porque no hubiéramos podido ayudar a Ucrania de forma tan eficaz sin la ayuda de Estados Unidos y de otros países también, fuera de la Unión Europea y de Estados Unidos, como Noruega, el Reino Unido, que han también hecho mucho para ayudar a Ucrania. Y el presidente Trump dice que quiere poner fin a esta guerra y llegar a un acuerdo de paz. Es algo que es muy positivo y le animamos en este sentido. Y yo creo que nadie más que los ucranianos quieren la paz. Están sufriendo de esta guerra desde hace 4 años. Pero la paz, para ser duradera, tiene que realmente tener algunos requisitos, ¿no? No se puede decir Ucrania tiene que abandonar sus territorios y abandonar su derecho a defenderse y a decidir de su propio futuro. Esto no es posible para nosotros. ¿Cómo acaba este conflicto? Es lo mismo importante que el hecho que acabe. No se puede decir que sea como sea. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos contentos que haya unos intentos liderados por Estados Unidos de llegar a una paz, pero tiene que ser una paz verdadera. Le hacía esa pregunta además, embajador, porque a esta hora el diario El País de Madrid titula una de sus crónicas: Rusia celebra el plan de Trump para fragmentar la Unión Europea. ¿Usted utilizaría ese término o cómo ve si efectivamente es acorde esta mención de fragmentar, de dividir eventualmente Europa por parte de Trump, aparentemente en beneficio del señor Putin? No puedo pronunciarme sobre las intenciones de uno u otro, pero la Unión Europea ha mantenido esa unidad en un tema que siempre ha sido muy difícil para nosotros. La relación con Rusia desde hace décadas era un tema que dividía mucho nuestros Estados miembros, entre aquellos que veían a Rusia como un peligro y tenían razón, y los que veían a Rusia como una oportunidad o un mercado, y que la historia por ahora ha demostrado que no tenían razón. Y hemos conseguido, a pesar de esas diferencias, en adoptar sanciones contra Rusia, en apoyar Ucrania con medios financieros, con armas financiadas por la Unión Europea. Hemos hecho muchísimo por Ucrania en un espíritu de unidad, cosa que ha sido muy difícil. Pero el choque era tan grande de esa invasión, de esa agresión no provocada a un país europeo, que nos hemos unido y seguimos con un alto grado de unidad después de casi 4 años.
Petros Mavromichalis, embajador de la Unión Europea en Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias por su invitación, ha sido un gusto.